Deseo felices fiestas patrias, señor Lescano. ¿Cómo está Fernando, Mónica, Carlos? Muy buenos días, unas felices fiestas, feliz bicentenario de la independencia del Perú a todo el país. Muchas gracias. Queríamos contar con su experiencia como congresista y su palabra libre y franca para que nos diga cómo evalúa usted lo que sucedió el día de ayer en la puerta del Congreso con el expresidente Francisco Sagasti. Yo creo que ha sido un error que se ha cometido por parte del Parlamento, mal asesorado. Obviamente esos asesores no han tenido la mínima, situación, el mínimo criterio para poder recibir a un expresidente de la República. ¿No es cierto? El presidente Paniagua fue recibido para poder entregar la banda presidencial en su momento, pero por una mínima cortesía, porque en política valen mucho los gestos, ¿no es cierto? Más que el formalismo y la situación de la legalidad, digamos, que en estos casos se pueden, acomodar a las circunstancias, ¿no? Decían que ya no era congresista, que no podía entrar, pero sí expresidente, recibió los honores en Palacio de Gobierno, y lo mínimo que se podía hacer es hacerlo pasar, ser recibido y que entregue la banda presidencial. Yo creo que pero en ese ha habido un mal asesoramiento y creo que la presidenta ha dado explicaciones, pero creo que los técnicos y los asesores deben ser cambiados porque no se puede cometer errores de esa naturaleza. Claro, además entendemos usted, digamos que es prudente en este momento en advertir como error, pero más allá de eso, hay un montón de preguntas, ¿no? Porque si el 26 dejó de existir el gobierno anterior, el Congreso anterior, y ellos interpretaban esto, tenemos que enfrentar que una especie de vacío de poder en las siguientes 48 horas, es decir, la señora presidenta del Congreso se impuso una banda el mismo 28 de julio. Entonces estamos hablando que en la noche del 26, el día 27, todo lo que se ha hecho desde desde la rectoría en el Palacio de Gobierno, de firmar resoluciones y asistir al Te Deum como presidente, la misma presidenta del Congreso asiste al Palacio de Gobierno para ser parte de esta invitación a las representaciones extranjeras con el presidente Sagasti a la cabeza. O sea, más allá de un error, aquí hay una cosa que está, algo que no solamente no se ha explicado bien, sino que hay una cosa que va más allá. Hay quienes interpretan eso como una especie de venganza, lo ocurrido con el señor Manuel Merino. ¿Usted cómo lo ve, además siendo de Acción Popular? Sí, yo no creo que Mari Carmen se haya prestado a una situación tan bochornosa, ¿no? De una venganza. Entonces, ¿la han sorprendido? Yo creo que ha sido sorprendida. Por eso yo creo que los asesores deben ser cambiados. Son asesores que le están haciendo mucho daño. Mari Carmen ha trabajado como coordinadora parlamentaria, ha estado en el Congreso algún tiempo en la bancada, pero estos son, asuntos que se necesitan una cuestión más específica, ¿no? De mayor estudio, ¿no? Que deben ser orientados por el personal del Congreso. Lamentablemente no se tiene en cuenta, a veces no se sabe estos pormenores, estos formalismos, para cumplir con las ceremonias en el Parlamento Nacional. Pero yo creo que, como tú bien dices, Mónica, estuvo Mari Carmen con el presidente en el Palacio de Gobierno. Con eso hay un reconocimiento tácito de que seguía siendo el presidente. Entonces, con mayor razón, lo ha debido recibir el Congreso. A nadie le hace daño eso. Es una cuestión democrática, es una cuestión de Estado de Derecho, una cuestión de trabajo, de político, ¿no? De respeto político. De manera que yo creo que ahí ha habido una situación que no se ha conocido y que lamentablemente la asesoría ha sido pésima, ¿no? Y capaz algunos, pues, que como tú sabes muy bien, ha habido algunos que decían, no, este señor ya ha terminado su mandato el 26, está de facto. Había críticas, pues, de los quienes estaban perturbando la segunda vuelta, ¿no? De otros de su partido que lo han insultado abundantemente, considerándolo como un... Fernando, nosotros rechazamos eso. Nosotros siempre hemos deslindado cuando veíamos algunos militantes de Acción Popular cometían estos terribles, hechos, ¿no?
y declaraciones que no van pues con la trayectoria y con los, digamos, con los modales políticos que son mínimos. Ojalá que no sea un gesto que nos augure de un comportamiento sectario y ofensivo en el Congreso. Sí, yo le he hecho llegar mi punto de vista a la presidenta como candidato presidencial y le he hecho llegar nuestro malestar por lo sucedido y espero que estos errores no se cometan nuevamente. Bien. Permítanos, por favor. Seguimos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el ex candidato presidencial y ex parlamentario también, Johnny Lezcano. Señor Lezcano, a su criterio, ¿cuáles han sido los puntos más sólidos y débiles del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo? Y quiero incidir en un tema que es el de la Asamblea Constituyente. Bueno, no sorprende porque era evidentemente un tema de campaña, pero ¿considera usted que es prioritario en este momento en donde el Perú tiene urgencias como la lucha contra la pandemia y la reactivación económica? A ver, comenzaré por los puntos creo que me parecieron interesantes para que el Perú vaya avanzando conforme se está requiriendo, ¿no? Sí. En primer lugar, la situación de la vacunación. Ha dicho que se va a conformar 5.000 equipos para terminar la vacunación. Eso me parece fundamental para que a fin de año pues haya un porcentaje elevado de peruanos que estén vacunados, inmunizados, ¿no? Eso creo que es importante. Creo que hay un compromiso ahí y ha dado pues algunos detalles como estos equipos que me parecen importantes para que haya mayor personal del Ministerio de Salud para que pueda cumplir con el objetivo. En segundo lugar, yo creo que algo muy importante que creo que los peruanos han estado preocupados es la situación de la afirmación del presidente y el compromiso de que se va a respetar la propiedad privada, que no va a haber estatizaciones, que no va a haber situaciones de esa naturaleza, porque todos los preocupados decían, me van a quitar la casa, me van a quitar mi dinero, me van a quitar mis ahorros, y va a haber un hecatombe, ¿no? Entonces eso el presidente, yo creo, con sus palabras ha despejado, que la propiedad privada se va a respetar, las empresas se van a respetar, no se van a quitar los recursos a nadie, no va a haber una especie de Venezuela o de Cuba, ¿no? Eso no, está absolutamente descartado y eso es muy importante para la tranquilidad de los millones de peruanos. Creo que ha sido un punto muy esencial. El tercero, ¿Asamblea Constituyente? Perdón, en la Asamblea Constituyente yo creo que, mira, el presidente tiene todo el derecho de poner, ¿no?, en debate político en el Perú la situación de la Asamblea Constituyente. Ya ha anunciado que va a presentar el proyecto de ley correspondiente. Pero yo dudo, yo creo bastante difícil que vaya a pasar en el Congreso esto por el número de votos que se requiere, más de 87 votos, que requiere una reforma constitucional. Entonces yo cuando conversé con él, yo le sugerí al presidente de la República que si no se puede por una asamblea constituyente, las reformas de la Constitución se hagan en el Congreso, porque hay una norma en la Constitución actual que permite hacer reformas parciales y reformas totales. Incluso le dije que nosotros ya teníamos preparando un proyecto de ley de nueva Constitución que el presidente Panela ya había comenzado a diseñar el año 2001. De manera tal que yo creo que el presidente conoce perfectamente las dificultades que va a tener su propuesta, pero nosotros también dijimos en la campaña el asunto de la nueva Constitución, que creo que en varios aspectos hay que cambiarla, pero el camino va a ser un camino quizás distinto para poder tener nuevas normas constitucionales acorde con los tiempos que está viviendo el país. De acuerdo, muchas gracias, señor Johnny Lezcano, por sus explicaciones tanto sobre el incidente contra Sagasti en el Congreso cuanto sobre el discurso presidencial. Que tenga felices fiestas, señor Lezcano.